¿Alguna vez has sentido que tu vida entera se derrumba frente a tus ojos, como si cada puerta se cerrara, como si los sueños que tanto esperaste se esfumaran en el aire, dejándote con un vacío en el corazón y un silencio que duele? ¿Te has preguntado por qué Dios permite que pasen cosas que parecen injustas, dolorosas o incomprensibles? Hoy quiero revelarte algo. Nada de lo que has vivido, ni siquiera tus lágrimas más escondidas, ha sido en vano. Todo pasa por algo. Y aunque hoy no lo entiendas, pronto lo comprenderás. Sé que esa es una frase que has escuchado antes, y quizás cuando te la dicen te molesta, porque cuando estás en medio del dolor, cuando no hay explicación que tenga sentido, lo último que quieres es una frase motivacional. Pero hoy no vengo a darte una frase vacía, vengo a mostrarte algo que está en la palabra de Dios, algo que ha sostenido a millones de personas en sus momentos más oscuros. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, no algunas, no las fáciles, no las que tienen sentido inmediato, todas. Incluso aquello que hoy te pesa como una carga insoportable, un día lo verás transformado en testimonio, en enseñanza, en victoria. Y escucha esto con atención. No es solo que Dios puede usar lo malo para bien, es que Dios ya está usando lo que vives ahora. Ahora mismo, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, aunque todo parezca caos, hay un orden en lo que Dios hace, hay un propósito en lo que permite, hay un diseño en lo que parece accidente, y ese diseño se revelará. No hoy, quizás no mañana, pero se revelará, porque Dios no comete errores, no se equivoca, no se olvida, y lo que estás viviendo ahora, aunque duela, aunque no tenga sentido, aunque quieras que termine ya, es parte del camino hacia algo que no puedes ver todavía, pero que vale la pena esperar. Antes de continuar, si este mensaje ya está tocando algo en ti, te invito a escribir en los comentarios esta declaración de fe. Señor, hoy confío en tu proceso. No como algo que tienes que forzarte a sentir, como la decisión de confiar, aunque no entiendas. Y comparte este mensaje con alguien que conozcas que está en ese lugar, que no entiende por qué le está pasando lo que le está pasando, que necesita escuchar que nada ha sido en vano. ¿Qué pasaría si te dijera que cada proceso difícil que atraviesas es parte de un plan mayor, que detrás de esa pérdida, de ese rechazo, de ese no que recibiste, hay una semilla escondida de bendición que aún no puedes ver? Que lo que hoy te pesa como una carga insoportable, un día lo verás como el camino necesario para llegar a donde Dios te llevaba. Tal vez en este momento estás cansado de luchar. Tal vez miras tu vida y no entiendes por qué Dios te llevó por caminos que no pediste, por senderos llenos de obstáculos, por lugares donde todo lo que podía salir mal, salió mal. Pero lo que hoy te duele será mañana tu fortaleza. Lo que hoy parece un fracaso, mañana será la confirmación de que Dios nunca dejó de estar contigo. Él no comete errores. Tú y yo no vemos el cuadro completo, solo miramos un pedazo de la historia. Pero Dios desde la eternidad vio tu final y sabe que cada paso es necesario para llevarte a la tierra prometida. Quiero que lo sientas en lo profundo de tu corazón. Este mensaje no llegó a ti por casualidad. El cielo mismo lo preparó para ti, porque Dios sabe lo que llevas dentro. Él ha visto tus noches de llanto, tus preguntas sin respuesta, tus oraciones que parecían rebotar en el techo, y hoy te dice con voz clara, confía en mi proceso. Yo sé lo que hago, todo pasa por algo, y muy pronto lo entenderás. Quiero empezar nombrando algo muy específico. Hay un tipo de dolor que es particularmente difícil de llevar. No es solo el dolor del evento en sí, es el dolor de no entender por qué. Puedes soportar muchas cosas si encuentras sentido en ellas, si hay una razón, si hay una explicación, pero cuando no la hay, cuando todo parece absurdo, injusto, sin propósito, el dolor se multiplica, porque no solo estás lidiando con lo que pasó, estás lidiando con la pregunta que no tiene respuesta. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Por qué Dios permite esto? Y esas preguntas no son pecado, no son falta de fe, son humanas, completamente humanas. Job las hizo. Los salmos están llenos de ellas. Jesús mismo en la cruz preguntó,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las preguntas no son el problema. El problema es cuando te quedas atrapado en ellas. Cuando la pregunta se convierte en el lugar donde vives. Cuando el por qué consume toda tu energía y no te deja avanzar. Porque hay un momento donde necesitas decidir algo. No es que encuentres todas las respuestas, es que decides confiar aunque no las tengas. Y esa decisión es lo que separa a los que avanzan de los que se quedan atrapados. Los que avanzan no tienen más respuestas que los que se quedan. Tienen la misma confusión, el mismo dolor, las mismas preguntas sin resolver. Pero en algún momento decidieron algo. Decidieron que no tener respuestas no era razón suficiente para quedar separados. Que no entender no era razón suficiente para rendirse. Que la confusión era parte del proceso, no el final del camino. Y esa decisión, esa pequeña pero poderosa decisión de seguir caminando aunque no entiendas, es lo que abre el camino para que Dios trabaje. Porque Dios no está esperando que lo entiendas todo, está esperando que confíes lo suficiente para dar el siguiente paso. Y cuando das ese paso, Él te muestra el siguiente. Y cuando das ese, te muestra el siguiente. Hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de que has caminado un camino completo, un paso a la vez, sin entender la ruta completa, pero llegaste, porque confiaste. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia. No significa que no uses tu mente. Significa que reconoces que tu entendimiento es limitado, que hay cosas que no puedes ver desde donde estás, que Dios ve el cuadro completo y tú solo ves una parte, y que está bien no entender todo, siempre y cuando confíes en el que sí entiende. Quiero presentarte a alguien cuya historia es una de las más poderosas de toda la Biblia sobre este tema. Su nombre es José, y su vida fue una serie de eventos que no tenían sentido. José era el hijo favorito de Jacob. Tenía sueños que indicaban que Dios tenía un plan grande para él. Y entonces sus hermanos lo vendieron como esclavo, por celos, por envidia, sin razón justa, y José terminó en Egipto, esclavo en la casa de Potifar. ¿Por qué? Si Dios tenía un plan para él, ¿por qué permitió que lo vendieran? José no tenía esa respuesta, pero lo que sí tenía era la decisión de seguir siendo fiel. Y entonces, cuando todo empezaba a mejorar, cuando José había ganado la confianza de Potifar y estaba a cargo de toda su casa, algo peor pasó. La esposa de Potifar lo acusó falsamente, y José terminó en la cárcel. ¿Por qué? Si había sido fiel, si había hecho lo correcto, ¿por qué estaba ahora en una cárcel por algo que no hizo? José no tenía esa respuesta tampoco. Génesis 39, versículo 20. Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel. Pero, versículo 21, pero Jehová estaba con José. Esa palabra pero cambia todo. José estaba en la cárcel, pero Jehová estaba con él, y lo que José no podía ver desde la cárcel era esto. Cada evento incomprensible lo estaba posicionando exactamente donde necesitaba estar para el plan de Dios. Ser vendido como esclavo lo llevó a Egipto. Estar en la casa de Potifar le enseñó a administrar. Estar en la cárcel lo puso en contacto con el copero del faraón. Y todo eso, absolutamente todo, era necesario para que José pudiera estar en el palacio cuando el faraón necesitara a alguien que interpretara sus sueños. Y cuando finalmente José llegó al palacio y se convirtió en el segundo al mando de Egipto, no fue solo para él, fue para salvar a su familia, incluyendo a los mismos hermanos que lo vendieron. Génesis 50, versículo 20. José les dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Vosotros pensasteis mal, pero Dios lo encaminó a bien. José pudo ver, después de años, que todo había pasado por algo, que nada había sido en vano, que cada evento incomprensible era una pieza necesaria en el plan de Dios. Y lo mismo es verdad para ti. Lo que hoy no entiendes, mañana lo verás con claridad. Lo que hoy parece sin sentido, mañana será el testimonio de la fidelidad de Dios. Pero quiero que notes algo más sobre la historia de José, que es fácil de pasar por alto. Cuando José finalmente se reveló a sus hermanos,
Cuando ya era el segundo al mando de Egipto, ellos tenían miedo. Pensaron que ahora José se vengaría, que los castigaría por lo que hicieron. Pero José les dijo algo extraordinario. Génesis 45, versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservación de vida, José no dijo, ustedes me vendieron, pero Dios lo usó. Dijo, Dios me envió. José había llegado a ver su historia con los ojos de Dios. No solo que Dios usó lo malo para bien, sino que Dios orquestó todo desde el principio, incluyendo las partes que dolieron. Y versículo 8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Esa es una perspectiva que solo se alcanza después. Cuando miras hacia atrás y ves que cada pieza, incluyendo las dolorosas, era parte del plan. Y ese día llegará para ti también. El día donde puedas decir, no fue accidente, no fue castigo, fue Dios guiándome a donde necesitaba estar. Aunque el camino fue doloroso, aunque no lo entendía, era Dios. Quiero hablarte sobre lo que Dios está haciendo en los momentos que no tienen sentido para ti, porque Dios no está ausente cuando no entiendes. Está trabajando. Primera cosa, Dios está formando tu carácter. Hay cosas en ti que solo el fuego puede refinar, que solo la presión puede transformar. Primera de Pedro 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. El oro se prueba con fuego, no porque el fuego sea bueno, porque el fuego revela lo que es real y quema lo que no lo es. Y Dios está más interesado en quién te estás convirtiendo que en tu comodidad temporal. Segunda cosa, Dios está reposicionándote. A veces lo que parece un retroceso es en realidad un reposicionamiento. Como José, que tuvo que ir a Egipto para estar donde Dios lo necesitaba. Si Dios hubiera cumplido los sueños de José inmediatamente en Canaán, José no habría estado en posición de salvar a su familia años después. El proceso incomprensible lo estaba moviendo de lugar, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, para colocarlo exactamente donde el plan de Dios requería que estuviera. Tercera cosa, Dios está preparando algo que aún no puedes ver. Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Más altos, no diferentes en dirección, más altos en perspectiva. Dios ve lo que tú no ves, sabe lo que tú no sabes, y lo que está preparando es más grande de lo que puedes imaginar desde donde estás ahora. Cuarta cosa, Dios está escribiendo un testimonio. Tu historia no termina en el dolor, termina en la demostración de la fidelidad de Dios, y para que esa demostración sea poderosa, tiene que haber sido imposible humanamente. Tiene que ser algo donde la única explicación sea, Dios lo hizo. Segunda de Corintios 1, versículos 3 y 4 habla de esto, que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Tu dolor no es solo para ti, es para los que vendrán después, los que necesitarán escuchar que alguien más pasó por algo incomprensible y Dios fue fiel. Quinta cosa, Dios está eliminando lo que interferiría con tu destino. A veces lo que parece una pérdida es en realidad una limpieza. Dios está quitando de tu vida lo que no puede ir contigo a donde Él te lleva. Personas, oportunidades, sueños que eran buenos pero no eran los correctos. Y eso duele, porque en el momento solo ves lo que se fue, no ves lo que está haciendo espacio para llegar. Juan 15 versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Lo quitará, lo limpiará, para que lleves más fruto. La poda es dolorosa, pero es necesaria, porque sin ella no hay crecimiento, no hay más fruto, no hay expansión hacia lo que Dios tiene preparado. Sexta cosa, Dios está aumentando tu capacidad. Hay bendiciones que no puedes recibir hasta que tu capacidad aumente, y la capacidad no aumenta en la comodidad, aumenta en el estiramiento,
en el lugar donde tienes que confiar más, depender más, creer más, y lo incomprensible te estira, te obliga a soltar el control, a dejar de apoyarte en tu propia prudencia, a confiar en Dios de una manera que nunca tuviste que hacerlo antes. Y ese estiramiento, aunque duele, está aumentando tu capacidad para recibir lo que viene. Hay una forma específica en la que lo incomprensible se manifiesta que quiero abordar directamente. Las puertas cerradas. No las que tú cierras porque decides que no es para ti. Las que se cierran solas. Las que se cierran justo cuando pensabas que finalmente se iban a abrir. Las que se cierran después de que oraste, te esforzaste, creíste. Y cuando eso pasa, cuando Dios cierra una puerta que querías que se abriera, el dolor es muy específico. Porque no es solo la pérdida de esa oportunidad, es la confusión de por qué Dios dijo no. Pero necesitas entender algo sobre las puertas cerradas. Apocalipsis 3, versículo 7 dice, esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando Dios cierra una puerta, no hay fuerza humana que la pueda abrir. Y cuando Dios abre una puerta, no hay fuerza humana que la pueda cerrar. Eso significa que si una puerta se cerró, aunque hayas hecho todo bien, Dios la cerró. No porque te esté castigando, porque esa no es la puerta correcta. Y la razón por la que no es la puerta correcta puede ser múltiple. A veces Dios cierra una puerta porque detrás de ella hay algo que te habría lastimado, una relación que te habría destruido, un trabajo que te habría consumido, una oportunidad que te habría desviado. Y desde donde estás, eso no es visible. Solo ves la puerta cerrada. No ves lo que Dios te protegió de vivir al cerrarla. Otras veces Dios cierra una puerta porque hay una mejor que aún no está lista. Y si abre la incorrecta ahora, no estarás disponible cuando la correcta se abra. Y hay veces donde Dios cierra una puerta simplemente porque el tiempo no es el correcto. No es que nunca se vaya a abrir, es que todavía no, porque hay cosas en ti que necesitan formarse primero, o cosas en la situación que necesitan alinearse primero. La clave es esta: cuando Dios cierra una puerta, no te quedes empujándola. Confía en que si Él la cerró, hay una razón, y busca la que Él está abriendo. Porque Isaías 22, versículo 22 dice que Él abrirá, y nadie cerrará. Si Dios cerró una, es porque hay otra que va a abrir, y esa otra es la correcta. Quiero hablarte sobre 3 errores comunes que cometemos cuando estamos en medio de lo incomprensible, porque reconocerlos puede ayudarte a evitarlos. Error 1. Asumir que Dios está enojado contigo. Cuando algo malo pasa, la primera conclusión de muchas personas es: Dios me está castigando. Pero necesitas entender algo fundamental. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Si estás en Cristo, Dios no está enojado contigo. Puede estar disciplinándote, que es diferente a castigar. Puede estar permitiendo pruebas que te forman, pero no está usando el dolor para castigarte, porque el castigo por tu pecado ya fue pagado en la cruz. Error 2. Intentar descifrar todo antes de avanzar. Hay personas que se paralizan esperando entender. Dicen: cuando entienda por qué pasó esto, entonces podré seguir. Pero Dios no te está pidiendo que entiendas antes de avanzar. Te está pidiendo que confíes mientras avanzas. Hebreos 11, versículo 1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Fe no es tener todas las respuestas, es seguir caminando aunque no las tengas. Error 3. Comparar tu proceso con el de otros. Cuando estás en medio de algo difícil, es tentador mirar a otros y preguntarte: ¿por qué a ellos les va bien y a mí no? Pero Dios no tiene un proceso único para todos, tiene un proceso específico para cada uno. Juan 21, versículos 20 al 22, cuenta que Pedro le preguntó a Jesús sobre Juan, y Jesús le respondió: ¿qué a ti? Sígueme tú. Tu proceso es tuyo, no lo compares con el de nadie más, porque Dios está escribiendo una historia única contigo. Quiero presentarte a otro personaje bíblico, alguien que literalmente escribió sus preguntas a Dios. Su nombre es Habacuc.
y su libro comienza con algo que necesitas leer. Habacuc 1, versículos 2 y 3. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia hasta cuándo? Habacuc estaba viendo cosas que no tenían sentido: injusticia, violencia, maldad sin castigo, y le preguntó a Dios directamente: ¿por qué permites esto? Y Dios le respondió, no con una explicación completa, con una invitación a confiar. Habacuc 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios no le dio a Habacuc todas las respuestas que buscaba, pero le dio algo mejor: la certeza de que él tenía todo bajo control. Y la respuesta de Habacuc es una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Biblia. Habacuc 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no haya explicación, con todo yo me alegraré en Jehová. Esa es la fe que Dios busca, no la fe que entiende todo, la fe que confía aunque no entienda. Hay algo más que quiero que entiendas sobre el dolor que no tiene sentido. Tiene un propósito eterno, no solo temporal. Segunda de Corintios 4, versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve tribulación momentánea. Cuando estás en medio del dolor, no se siente leve y no se siente momentánea, pero comparada con la eternidad lo es. Y lo que esa tribulación produce no es temporal, es eterno, un peso de gloria. Hay cosas que Dios está formando en ti a través del dolor que no se pueden formar de otra manera. Compasión, que solo se desarrolla cuando has sufrido. Paciencia, que solo se forma cuando tienes que esperar. Fe, que solo se prueba cuando no entiendes pero eliges confiar de todas formas. Y esas cosas, esa compasión, esa paciencia, esa fe, no se quedan aquí, van contigo a la eternidad. Son parte de quien te estás convirtiendo, no solo para esta vida, para siempre. Romanos 8, versículos 28 y 29 lo explica. Todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios. Pero el versículo 29 añade algo: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Conformes a la imagen de su Hijo, ese es el propósito final de todo, que te parezcas a Jesús, no solo en comportamiento, en carácter. Y Jesús fue varón de dolores, experimentado en quebranto, no porque el dolor fuera bueno, porque el dolor lo formó para lo que tenía que hacer. Y lo mismo ocurre contigo. Lo que no entiendes ahora está produciendo algo en ti que necesitarás después, no solo en esta vida, en la venidera. Quiero darte pasos prácticos para confiar en el proceso de Dios, porque confiar en el proceso de Dios no es solo una decisión emocional, es una serie de acciones concretas. Paso 1. Acepta que no tienes que entender para confiar. Esto es lo primero y lo más importante. Deja de esperar que todo tenga sentido antes de poder avanzar. Isaías 40, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay quien lo alcance. Su entendimiento es más profundo de lo que puedes comprender. Y está bien. Paso 2. Recuerda lo que Dios ya hizo. Cuando estás en medio de lo incomprensible, tu memoria se vuelve tu arma espiritual. Salmo 77, versículo 11. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Las maravillas antiguas te dan fe para el presente. Si Dios fue fiel antes, será fiel ahora. Si Dios te sacó de aquello, te sacará de esto. Así que haz una lista mental, o mejor aún escríbela, de las veces que Dios ha sido fiel, las veces que no entendías pero Él tenía un plan, las veces que todo parecía perdido pero Él hizo un camino,
las veces que oraste, y Él respondió, aunque no de la manera que esperabas. Porque cuando estás en medio de lo incomprensible, tu mente naturalmente va a lo negativo, a lo que no funciona, a lo que no tiene sentido, y necesitas contrarrestar eso intencionalmente, recordando lo que Dios ya hizo, porque su fidelidad pasada es la evidencia de su fidelidad futura, y si fue fiel entonces, será fiel ahora, aunque no lo entiendas todavía. Paso 3. Habla lo que crees, no lo que ves. Segunda de Corintios 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Tus ojos te van a decir que no tiene sentido, que no hay salida, que Dios se olvidó de ti, pero tu boca tiene que declarar lo contrario. Romanos 8, 28. Todas las cosas ayudan a bien, aunque no lo veas todavía. Paso 4. Sigue siendo fiel en lo que tienes hoy. José no dejó de ser fiel cuando estaba en la cárcel. No dijo ya que Dios permitió esto, yo me rindo. Siguió haciendo lo correcto donde estaba, y esa fidelidad en el lugar incomprensible fue lo que lo preparó para el palacio. Primera de Corintios 15, versículo 58. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, aunque parezca que sí, no lo es. Paso 5. Rodéate de personas que te recuerden la fidelidad de Dios. Cuando estás en lo incomprensible, necesitas voces que te recuerden lo que es verdad. Hebreos 10, versículo 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. No te aísles en el dolor. Busca comunidad que te sostenga. Quiero contarte la historia de Carolina. A los 32 años, Carolina perdió su trabajo, un trabajo que amaba, un trabajo donde se sentía útil, un trabajo que le daba identidad. Y no fue por su culpa, fue por recortes de presupuesto, por decisiones corporativas que ella no controlaba. Y Carolina no entendía. Había sido fiel, había trabajado duro, había orado por ese trabajo, y ahora estaba desempleada sin explicación que tuviera sentido. Durante 6 meses buscó trabajo. Nada, y la pregunta la consumía, ¿por qué, Dios? Hasta que un día, en una entrevista que ni siquiera había buscado, sino que llegó por una conexión inesperada, le ofrecieron un puesto, mejor pagado, con más responsabilidad, en una compañía que le permitía hacer exactamente lo que había soñado hacer pero nunca había tenido la oportunidad. Y cuando Carolina miró hacia atrás, entendió, si no hubiera perdido el trabajo anterior, nunca habría estado disponible para este. Si Dios le hubiera explicado en el momento, voy a cerrar esta puerta para abrirte una mejor, quizás no hubiera dolido tanto, pero tampoco habría crecido tanto, porque fue en los 6 meses de no entender que Carolina aprendió a confiar, no en su capacidad, no en su currículum, en Dios. Y Carolina dice hoy, el dolor de no entender fue real, pero lo que aprendí en ese dolor vale más que cualquier explicación que Dios pudo haberme dado en el momento. Porque ahora sé que cuando no entiendo, puedo confiar, que Dios no comete errores, y que todo, absolutamente todo, pasa por algo. Carolina agrega algo más que creo que necesitas escuchar. Dice, durante esos 6 meses, hubo días donde me enojé con Dios, donde le pregunté por qué con rabia, no con fe, donde dudé de si realmente se preocupaba por mí. Y lo que descubrí es que Dios puede con tu enojo, puede con tus preguntas, puede con tus dudas. No necesitas tener fe perfecta para que Él trabaje. Solo necesitas no rendirte. Y yo no me rendí, aunque quise hacerlo muchas veces. Y Dios fue fiel de todas formas. No porque yo lo mereciera, porque Él es fiel, siempre. Y eso es lo que necesitas saber también. Que está bien no entender, que está bien estar enojado, que está bien preguntarle a Dios por qué. Lo que no está bien es rendirte, porque si no te rindes, si sigues caminando aunque no entiendas, llegarás al lugar donde todo tendrá sentido, donde podrás mirar hacia atrás y decir, valió la pena confiar. Ahora quiero hablarte sobre algo que es esencial cuando estás en medio de lo que no entiendes. La esperanza. No la esperanza vaga de que tal vez algo mejorará. La esperanza bíblica, que es diferente. Romanos 5,
versículos 3 al 5 lo describe. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. La tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. Esa esperanza no es optimismo, es certeza, la certeza de que Dios cumplirá lo que prometió, y esa esperanza no te avergonzará, no te dejará mal, no resultará ser falsa, porque está fundada en el carácter de Dios, no en las circunstancias. Hebreos 6, versículos 18 y 19, hablan de esta esperanza como un ancla, para que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Ancla, cuando todo se mueve, cuando todo es incierto, cuando no entiendes nada. La esperanza en Dios es el ancla que te mantiene estable, y esa esperanza no depende de que entiendas, depende de que Él sea fiel, y Él siempre lo es. Lamentaciones 3, versículos 21 al 23. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana, aunque ayer no entendiste, hoy hay nueva misericordia. Aunque ayer dolió, hoy hay nueva gracia. Aunque ayer preguntaste por qué, hoy hay nueva fortaleza para seguir. Porque la fidelidad de Dios es grande, y esa fidelidad es tu esperanza. Quiero hablarte directamente ahora. A ti que estás en medio de algo que no tiene sentido, que has preguntado por qué tantas veces que ya perdiste la cuenta, que miras tu situación y no encuentras explicación que sea suficiente. A ti que has sido fiel y aún así las cosas se derrumbaron, que has orado y las respuestas no han llegado, que has hecho todo bien y todavía estás en el lugar donde no querías estar. Quiero decirte algo que necesitas escuchar. Dios no te ha olvidado. No está distraído, no cometió un error contigo. Lo que estás viviendo ahora es parte de un plan que es más grande de lo que puedes ver. Y sé que eso no resuelve el dolor de hoy, sé que no responde todas tus preguntas, pero es la verdad, y un día, cuando mires hacia atrás, lo verás. Verás cómo cada pieza incomprensible era necesaria, cómo cada cierre de puerta te protegió de algo, cómo cada demora te preparó para algo, cómo cada dolor te formó para algo. Job dijo algo después de todo lo que vivió. Job 42, versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay pensamiento que se esconda de ti. Dios sabe exactamente lo que está haciendo, aunque tú no lo sepas todavía. Y Jeremías 29, versículo 11 es para ti hoy. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él sabe, Él tiene pensamientos sobre ti, pensamientos de paz, no de mal, y el fin que esperas está asegurado. No importa lo que veas ahora, el fin ya está determinado. Así que si perdiste ese trabajo que pensabas que era el correcto, confía, hay uno mejor esperándote. Si esa relación terminó, aunque hiciste todo para salvarla, confía. Dios te protegió de algo que no podías ver. Si esa puerta se cerró, aunque oraste para que se abriera, confía. Hay una puerta diferente que Dios va a abrir. Si ese sueño se desmoronó, aunque lo habías construido con fe, confía. Dios tiene un sueño más grande para ti. Y si lo que estás viviendo ahora no tiene explicación que tenga sentido, confía. Porque un día la tendrá, y ese día dirás, gracias Dios por cerrar lo que cerraste. Gracias por permitir lo que permitiste. Gracias porque, aunque no lo entendía, tú sabías exactamente lo que estabas haciendo. Y lo que estabas haciendo era guiarme al lugar correcto, en el tiempo correcto, de la manera correcta. Ahora te invito a orar conmigo. Es una oración para confiar en el proceso. Pon una mano en tu corazón, donde vive la pregunta sin respuesta, y ora conmigo. Padre, vengo ante ti con algo que me cuesta admitir. No entiendo. No entiendo por qué me pasó lo que me pasó. No entiendo por qué estoy donde estoy. No entiendo por qué cerraste lo que cerraste. No entiendo por qué no abriste lo que esperaba que abrieras. Miro mi historia reciente y hay piezas que no encajan.
Hay silencios que no sé interpretar. Hay respuestas que no llegaron. Y he intentado descifrarlo todo. He repasado conversaciones. He analizado decisiones. He buscado señales. He hecho preguntas que todavía no tienen respuesta. ¿Por qué así? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Pero hoy decido algo diferente. Decido confiar aunque no entienda. Decido creer que tú sabes exactamente lo que haces aunque yo no lo vea. Decido aceptar que no tengo que comprender el panorama completo para poder dar el siguiente paso. Recibo tu promesa de Romanos 8, 28, que todas las cosas, absolutamente todas, ayudan a bien a los que te aman. Y yo te amo. Así que esto que estoy viviendo, aunque no lo entienda, aunque duela, aunque parezca injusto o sin sentido, ayudará a bien. Confío en eso, no porque lo sienta ahora mismo, no porque tenga evidencia visible, sino porque tú lo dijiste, y tu palabra no falla. Gracias porque nada ha sido en vano, ni una lágrima que cayó en silencio, ni una noche de insomnio donde mi mente no se apagaba, ni un día de confusión donde me pregunté si estabas ahí. Todo tiene un propósito en tu plan, incluso lo que yo llamé error, incluso lo que yo llamé pérdida. Y aunque hoy no lo vea, un día lo veré, y ese día diré, valió la pena confiar, valió la pena esperar, valió la pena no rendirme cuando todo dentro de mí quería hacerlo. Porque tú eres fiel, siempre has sido fiel, y lo seguirás siendo. Gracias porque cuando José estaba en la cárcel, tú estabas con él. Cuando fue traicionado por sus propios hermanos, tú estabas con él. Cuando todo parecía un retroceso, tú estabas preparando el escenario del palacio. Nada fue improvisado, nada fue accidental. Haz lo mismo conmigo, que donde estoy ahora, aunque no lo entienda, sea el camino exacto hacia donde necesito estar. Que este lugar incómodo sea posicionamiento, que esta demora sea preparación, que este silencio sea alineación, que lo que perdí haya sido necesario perder para recibir lo que viene, que lo que cerraste haya sido necesario cerrar para abrir lo correcto, que lo que dolió haya sido necesario para formar en mí algo que no podía nacer de otra manera. Y mientras espero ese día de claridad, dame paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que no depende de explicaciones, la paz que dice, no tengo que entender para estar bien, porque tú entiendes, tú ves lo que yo no veo, tú sabes lo que yo no sé, y eso es suficiente. Gracias porque lo que el enemigo pensó para mal, tú lo estás encaminando a bien. Gracias porque lo que otros intentaron usar para detenerme, tú lo usarás para posicionarme. Gracias porque mi historia no termina en dolor, no termina en pérdida, no termina en preguntas sin respuesta, termina en testimonio, en crecimiento, en victoria, en la demostración clara y visible de que tú nunca perdiste el control. Gracias porque incluso ahora, en medio de lo que no entiendo, tú estás obrando. Gracias porque aunque mi mente esté llena de preguntas, mi espíritu puede descansar en tu fidelidad. Siempre has sido fiel, en cada etapa, en cada temporada, y lo seguirás siendo. Así que hoy descanso en esa verdad, suelto la necesidad de entenderlo todo, y abrazo la decisión de confiar. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, escribe en los comentarios, confío en tu proceso. Esas 4 palabras son una declaración de guerra contra la duda, contra el miedo, contra la tentación de rendirte porque no entiendes. Son la decisión de seguir adelante, aunque el camino no tenga sentido todavía. Y si quieres, escribe también en los comentarios qué es lo que no entiendes. No para que yo te dé respuestas, para que esta comunidad ore contigo, para que no estés solo en tu proceso. Comparte este mensaje con alguien que conozcas que está en ese lugar, que necesita escuchar que todo pasa por algo, que nada ha sido en vano, que Dios tiene un plan aunque no lo vea todavía. Todo pasa por algo, nada fue en vano. Sé que cuando estás en medio del dolor, esas palabras pueden sonarte vacías, pero no lo son. Son la verdad más profunda que existe sobre cómo Dios trabaja. Él no desperdicia nada, ni un momento, ni una experiencia, ni un dolor. Todo, absolutamente todo lo usa para bien. No siempre de la manera que esperabas, no siempre en el tiempo que querías, pero siempre para bien. Siempre con un propósito, siempre como parte de un plan más grande. Y un día, cuando todo se aclare, cuando mires hacia atrás y veas el cuadro completo, dirás lo que José dijo. Lo que pensaron para mal,
Dios lo encaminó a bien. Dirás lo que Carolina dijo: no cambiaría el proceso aunque dolió, porque me trajo a donde necesitaba estar. Dirás lo que millones han dicho antes que tú: valió la pena confiar, valió la pena esperar, valió la pena no rendirme, porque ahora entiendo, ahora veo, ahora sé que todo pasó por algo. Y mientras esperas ese día, mientras caminas en lo incomprensible, recuerda esto. Salmo 37, versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Él hará. No tienes que descifrar todo, no tienes que tener todas las respuestas, solo tienes que encomendar tu camino a Él. Confiar, y Él hará. Lo que necesitas que haga, cuando necesites que lo haga, como necesita hacerse, porque Él es Dios, y su plan nunca falla. Todo pasa por algo, nada fue en vano, créelo, aunque no lo entiendas todavía, créelo, porque Dios lo dijo, y Dios no miente, nunca. Hay una última verdad que quiero dejarte. El dolor de hoy es temporal, el propósito que produce es eterno. Segunda de Corintios 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son temporales. Lo que duele hoy no durará para siempre. Lo que no entiendes hoy un día tendrá sentido. Lo que parece sin propósito hoy revelará su razón mañana. Pero las que no se ven son eternas. Lo que Dios está formando en ti a través de esto no es temporal, es eterno. Va contigo más allá de esta vida. Así que aunque no entiendas, aunque duela, aunque quieras rendirte, no lo hagas. Porque todo pasa por algo. Nada fue en vano. Ni una lágrima, ni una pregunta sin respuesta, ni un día de confusión. Todo, absolutamente todo está siendo usado por Dios para llevarte exactamente a donde necesitas estar. Y cuando llegues, cuando veas el cuadro completo, cuando entiendas por qué pasó lo que pasó, dirás con lágrimas en los ojos lo que millones han dicho antes que tú. Gracias, Señor, porque todo pasó por algo. Y ahora lo entiendo. Amén.